Les saludamos cordialmente en nombre de la Red de Centros Sociales de la Conferencia de Provinciales Jesuitas para América Latina y el Caribe, en nombre de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús también para América Latina y el Caribe, este nuevo análisis de coyuntura que va a versar justamente por lo que ha venido aconteciendo en este hermoso país suramericano, pues Ecuador, especialmente durante los últimos meses. Les agradecemos infinitamente al equipo de comunicaciones de la CEPAL en Lima, que nos apoya con esta transmisión en vivo a través del canal Somos Jesuitas, Tiffany Trejo y Grecia Peláez desde Lima, Perú. Desde Venezuela, Ingrid Torres, gestora de contenidos, e Ingrid Jiménez en la producción del espacio. Y este servidor, Piero Trepichones, quien funge como moderador de este análisis de coyuntura de Ecuador que está pasando. Agradecidos infinitamente por la participación en el espacio. Vamos a contar con dos extraordinarios ponentes de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador para justamente versar sobre este tema que ha tenido tanta repercusión e impacto, no solo a lo interno de Ecuador, sino en toda la región. Vamos a agradecerles a Francisco Urrutia, en representación de AUSJAL, el doctor Francisco Urrutia, para que nos haga la introducción a esta interesantísima temática en el día de hoy. Saludos, Francisco. Un gusto saludarte, apreciado Piero, a nombre de la Asociación de Universidades Confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina, AUSJAL. En este análisis de coyuntura convocado por la Conferencia de Provinciales Jesuitas en América Latina y el Caribe, la CEPAL. Desde AUSJAL y en particular desde nuestro Observatorio de la Democracia en América Latina, hemos hecho un llamado a la paz en el Ecuador, primero en la palabra de nuestro presidente, el doctor Fernando Ponce, de la Compañía de Jesús y rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en el comunicado que la PUCE publicó recientemente, y después también a través del llamado a la paz en el Ecuador, que nuestro Observatorio de la Democracia hizo público. Este observatorio hace parte de un grupo de trabajo global convocado por el superior general de la Compañía de Jesús, el doctor Arturo Sosa, quien nos ha encomendado, crear un grupo de trabajo global para la promoción de la democracia. Este grupo, primero configurado a escala latinoamericana, fue encabezado de manera, me atrevo a decir, insigne por el padre José Francisco Virtuoso, nuestro querido Joseíto, que ya descansa en paz. Él encabezó un grupo de más de 40 expertos provenientes de universidades, centros sociales y otras instituciones académicas, quienes han caracterizado el estado sociopolítico de nuestros países en un libro cuyo título retrata nuestras democracias, hablando de crisis y desencanto con la democracia en América Latina. Luego de la Pascua, del padre Joseíto, ha sido el doctor Luis Arriaga de la Compañía de Jesús, primero como presidente de AUSJAL, ahora como rector de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, quien ha asumido este liderazgo global del grupo de trabajo en pro de la democracia de las universidades jesuitas en el mundo, con la coordinación académica de quien acompañara al padre Joseíto desde los inicios del observatorio, el doctor Ángel Álvarez, y el apoyo de la doctora Azul Aguiar. Nuestro observatorio ha caracterizado la tensión que se vive hoy en Ecuador
como una ocasionada por la perniciosa influencia de grupos delincuenciales dedicados al narcotráfico, entre otros crímenes, delitos a escala transnacional, incluidos los de origen mexicano. Con mucha pena lo digo como ciudadano de este país. De los hechos de las últimas semanas nos van a hablar nuestros expertos en este análisis de coyuntura. No entro a caracterizarlo, y más bien menciono el llamado que el Observatorio de la Democracia en América Latina hizo a las autoridades del Ecuador para tomar medidas urgentes, enfrentar la crisis, garantizar la vigencia de los derechos fundamentales de la ciudadanía, como corresponde hacer a un gobierno en un Estado democrático, en un Estado de derecho. Ecuador sigue teniendo una democracia que se ha agravado en su estado de mínimos debido a la penetración de los cárteles y la delincuencia organizada en esferas políticas, policíacas, militares, de gestión estatal, a decir de nuestro Observatorio de la Democracia, por lo que se requiere el fortalecimiento de las capacidades del Estado, de la calidad de la democracia y de la protección de los derechos de las personas en la crítica coyuntura que hoy se va a caracterizar. Hasta aquí mi cita al observatorio, y con una cordial bienvenida a nuestro auditorio, con la gratitud de Aushal, invitada de los centros sociales de la Compañía de Jesús en América Latina, de la CEPAL, y agradecida por la atención de nuestro auditorio. Un saludo a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, doctor Francisco Urrutia. Más bien nuestro agradecimiento a USAL y especialmente a la Pontificia Universidad Católica de Ecuador por este maravilloso apoyo y este poder compartir este análisis sobre la situación real que está viviendo esta nación suramericana. Nosotros vamos a tener la intervención de ambos ponentes, las personas que nos están sintonizando a través del canal Somos Jesuitas en toda América Latina y el Caribe. Pueden ir formulando sus interrogantes, sus reflexiones, sus saludos a través del chat en vivo de este canal en YouTube. Primeramente, le vamos a dar la bienvenida al doctor Mario Melo. Él es abogado en derechos humanos, académico ecuatoriano. Desde hace más de 20 años trabaja en la defensa de víctimas de violaciones de derechos humanos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ante la Justicia Nacional. Ha sido consultor para organismos internacionales, estatales y académicos en Ecuador y varios otros países. Además, ha sido docente y director del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador. Actualmente es el decano de la Facultad de Jurisprudencia de dicha universidad. Le agradecemos infinitamente al doctor Mario Melo por esta presentación en el día de hoy y adelante. Buenas tardes. Es para mí muy grato tener la oportunidad de dirigirme a cada uno de ustedes sobre un tema que es extremadamente doloroso para las ecuatorianas y los ecuatorianos, como es la crisis que estamos atravesando. Todos quienes vivimos en el Ecuador podemos contar historias respecto a cómo esta crisis nos está impactando, ¿no?, en la cotidianidad de nuestras vidas. Desde tener que limitarnos de nuestra movilidad, estamos en un régimen de toque de queda, es decir, no tenemos libertad de movilidad entre las 23 horas y las 5 de la mañana, lo cual es complicado, ¿no? Y por otro lado, por un temor permanente de ser víctimas de la violencia, a veces indiscriminada, que se mira, se siente en todos los ámbitos de la vida nacional. Entonces, lo que nos está sucediendo en realidad es una confluencia, por lo menos de 3 crisis que se retroalimentan en el escenario de este país, que ha vivido por mucho tiempo bajo una burbuja, ¿no? Nosotros decíamos reiteradamente que el Ecuador es una isla de paz, que
contrastaba, ¿no?, con la violencia de nuestros vecinos y hermanos, ¿no?, con la violencia que por muchos años ha asolado Colombia y que también por muchos años asoló el Perú. Nosotros nos sentíamos de alguna manera inmunes, creíamos que en el Ecuador esas cosas no pasaban, pero la realidad nos ha golpeado fuertemente y lo que está sucediendo ahora en el Ecuador no tiene parangón en nuestra historia. Entonces, en esta presentación yo quisiera compartir con ustedes algunas cifras, ¿no? Como que las cifras nos ayudan a entender temas que son a ratos inexplicables con meras palabras, ¿no? Entonces, les comparto algunas cifras para irlas comentando. Cuando cerramos 2023, se habían registrado en el Ecuador 7.878 muertes violentas. Esta fuente, la fuente que tengo de estas cifras, son las páginas oficiales del gobierno ecuatoriano, del Ministerio de Comunicación. Pueden diferir en algo con otras instituciones, como la Fiscalía General del Estado, que en general tiene cifras más altas. Pero he preferido estas que me parece que están cercanas a la realidad. Entonces, es un número crudo, pero también frío, ¿no? Son 7.878 personas que murieron de muerte violenta en el año que acabamos de concluir. Y nos damos cuenta de la grave situación que vivimos cuando lo comparamos con las 4.426 muertes violentas con las que cerramos 2022 y con las 1.130 muertes violentas con las que cerramos 2020. Entonces, ustedes pueden ver la escalada de la violencia, como las familias que sufren a sus seres queridos asesinados por sicariato, por diferentes mecanismos violentos, tienen que sufrir, ¿no? Y tienen que guardar estos duelos, ¿no? Que se convierten en duelos sociales compartidos por toda la sociedad, por toda la comunidad. ¿Y cómo se ha incrementado, no? Ahora se dice que algunas de las regiones ecuatorianas son las más violentas del mundo. Entonces, de nuestras provincias, ¿no? La provincia de Guayas, Los Ríos, Del Oro y Santa Elena concentran el 81% de las muertes violentas. Eso también hay que decirlo, ¿no? La violencia, la crisis de violencia que vivimos es una violencia que se distribuye inequitativamente. Hay sectores del país donde se concentran los atentados, las muertes violentas, los asesinatos, y en otras donde tenemos relativamente mayor tranquilidad. Una cifra interesante. En 2023 hubieron 287 asesinatos múltiples que cegaron la vida de 709 víctimas. Esta cifra es interesante porque nos deja ver el nivel de brutalidad que está teniendo la delincuencia organizada, ¿no? Cuando hablamos de asesinatos múltiples hablamos de masacres, ¿no? De actos en los cuales alguien dispara sobre un conjunto de personas a las que simultáneamente provoca la muerte. Entonces, en 287 oportunidades, solo el año pasado eso sucedió, cegando la vida, como les decía, de 709 personas. Para el 2023 teníamos una tasa de 40 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Es una tasa altísima a nivel mundial. Pero es asombroso y además lo traigo aquí para ver de qué manera inequitativa se distribuye el terror. La Prosperina es un barrio popular, un barrio pobre de la ciudad de Guayaquil. Solo en la Prosperina hay 114 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Esta cifra es extraordinaria a nivel mundial. Entonces, probablemente la Prosperina sea actualmente el lugar en el mundo más violento. Y claro, es un barrio de gente pobre, de gente humilde, que tiene que lidiar día tras día con la delincuencia organizada y con las muertes que esta delincuencia organizada provoca. Otra cifra interesante, desde el 2020 hay 468 muertos en matines carcelarios. Entonces, uno de los focos en donde se concentra la violencia generada por las bandas criminales son los centros carcelarios, que son instituciones que están lamentablemente bajo el control de las bandas criminales. Nosotros nos preocupamos al ver que día tras día las fuerzas policiales y las fuerzas militares alcanzan con mucho esfuerzo y mucho trabajo controlar las periferias de los centros carcelarios. Pero el interior de los centros carcelarios, pese a que hacen
ponen en riesgo la vida, los efectivos de las fuerzas del orden, siguen estando en control de las bandas criminales, ¿no? Entonces, los hechos de violencia, los motines, se ha vuelto una realidad casi cotidiana para nosotros en el Ecuador. Y el número de muertos, como ustedes ven, también es asombroso. Entonces, les muestro estos números para evidenciar lo que están sintiendo las familias ecuatorianas. Estos números se reflejan en imágenes violentas en todos los medios de comunicación, en los chats que todos tenemos en nuestros celulares. Es un tema recurrente de conversación y eso está afectando sin lugar a dudas la tranquilidad, el equilibrio emocional de hombres, mujeres, niños y niñas. Entonces todos en el Ecuador estamos angustiados. Creemos que hay que tomar acciones, hay que recuperar el control del país para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos tengan un futuro en este país. Y esta es tal vez la primera crisis de la que me quiero referir, la crisis de seguridad, la crisis que tiene que ver con la pérdida de vidas valiosas en una continua espiral de violencia que no se sabe cuándo va a parar. Pero esta crisis se retroalimenta con otra crisis, que es la crisis económica. El Ecuador en el 2023 tuvo un crecimiento muy modesto, de 2.9% en su economía. Es tan modesto como se calculaba sea el crecimiento en general de la región latinoamericana. Los latinoamericanos estamos sufriendo una pospandemia bastante cruda, ¿no? Es decir, la pandemia que nos encerró a muchísimos en nuestros hogares, nos impidió desarrollar nuestras actividades productivas con normalidad y les quitó el empleo a millones de personas. No se ha podido recuperar. Este es el caso también de Ecuador. Muchas de las personas que lamentablemente perdieron su trabajo durante la pandemia no lo han podido recuperar. Y eso se refleja en términos macroeconómicos, en que el Estado ecuatoriano tiene un déficit al iniciar el 2024 de 5.000 millones de dólares. Este es un déficit presupuestario, es decir, faltan 5.000 millones para que el Estado pueda cubrir las necesidades de su presupuesto. Para el volumen de la economía del Ecuador, una cifra muy alta. Y hay otros 5.000 millones más que le hacen falta para cubrir la amortización de la deuda pública, de la deuda externa y de la deuda interna. Entonces, este año 2024, que además es un año particular, porque estamos siendo gobernados por un gobierno interino. Como ustedes conocerán, el año pasado, en el 2023, el presidente Lasso, que estuvo electo para un periodo de 4 años de gobierno, ejerció un mecanismo previsto en la Constitución, conocido como la muerte cruzada, disolvió el Congreso, disolvió la Asamblea Nacional, nuestro legislativo, y puso, digamos, a disposición del electorado su cargo. Entonces hubieron elecciones anticipadas. Ahora tenemos un gobierno, el gobierno del presidente Noboa, que se ha hecho elegir para enfrentar estas crisis. Y se ha hecho elegir en un plazo extremadamente corto, ¿no? Es decir, estamos a punto, en el mes de febrero, el próximo mes, de reabrir un nuevo proceso electoral que nos debe a elegir a inicios del próximo año a quien nos gobernará por 5 años, por 4 años más. Es decir, este es un gobierno que durará algo así como 16, 17 meses. Entonces, eso no ayuda a la estabilidad, es realmente un panorama complicado. Y las demandas económicas, como ustedes pueden ver con las gráficas, con el gráfico que les comparto, son muy grandes, ¿no? Es decir, el Ecuador tiene retos muy grandes para cubrir ese déficit presupuestario y para poder cumplir con sus obligaciones con los mercados financieros nacionales e internacionales. Unas cifras más. Todo esto no se explica si no, o permite explicar que para el 2023 el 26% de la población ecuatoriana vive en pobreza. Eso implica que 4.8 millones de ecuatorianos sobreviven con menos de $90 al mes. Eso en una sociedad dolarizada como la nuestra es una cantidad muy pequeñita de dinero para cubrir las necesidades de una familia. Pero esa es la realidad. Hay un
26% de la población que está en esa situación. Y hay un casi 10% de la población que vive en extrema pobreza. Estamos hablando de 2 millones de personas, más o menos, que viven con menos de $50.76 por mes. Entonces, y bueno, una cifra adicional muy importante es que el 34% de la población que está entre los 15 y los 24 años de edad viven en pobreza. Ha habido hechos muy impactantes en los últimos meses, en los últimos 2 años en el Ecuador, y gracias a las nuevas tecnologías de la información, esos hechos impactantes han llegado a los celulares de cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros vemos por los portales de noticias, por las redes sociales, a un niño, por ejemplo, de 13 años, de una provincia muy bonita del Ecuador, que se llama Esmeraldas, donde la mayoría de la población es afrodescendiente. Y este niño de 13 años es detenido frente a las cámaras de televisión luego de cometer su segundo homicidio consecutivo contra miembros de la Policía Nacional. Y todos nos horrorizamos y decimos, ¿cómo es posible que un niño de 13 años sea ya un sicario, ¿no? O sea, está dedicado a cegar la vida, seguramente por mandato de la organización criminal a la que pertenece o por contrato de alguien, ¿no? Y claro, nos causa horror, nos causa dolor, pero también nos causa la reflexión de que ¿dónde están pues los servicios fundamentales, básicos para cubrir los derechos sociales de ese niño y de los niños de su edad y de su condición? ¿Habrá habido servicios de salud adecuados para cubrir su salud física, su salud mental? ¿Ha habido servicios educativos públicos a los que pueda haber accedido para desarrollar pues sus habilidades para enfrentar los retos de la vida? ¿Habrá tenido una familia orgánica que le dé el soporte que necesita para su crecimiento integral? ¿O habrá el Estado tenido los medios y las posibilidades de suplir a la familia y brindarle lo que necesitaba para su desarrollo integral? Me atrevo a decir que no. Me atrevo a decir que las condiciones en las que se está viviendo por parte de un alto porcentaje de la población ecuatoriana, debido a la crisis económica, debido además a un modelo económico que en los últimos 50 años no ha encontrado respuestas para las grandes demandas de la población ecuatoriana, es lo que nos ha llevado a la situación que estamos viviendo, que probablemente mucha gente joven, muchos niños, niñas, adolescentes, al no encontrar opciones para su formación en el sistema educativo, al no encontrar el soporte necesario en familias muchas veces desorganizadas o desintegradas por la marginalidad social, han encontrado espacios de sobrevivencia y de, digamos, realización en las bandas criminales, ¿no? Y espacios además o esperanzas de prosperidad en actividades ilícitas. Entonces, esa es una gran respuesta, ¿no? Lo que el Estado no ha podido hacer, lo que la sociedad no ha podido hacer para cubrir las necesidades de los más necesitados, es lo que ha generado que ahora las actividades ilícitas, el narcotráfico, la trata de personas y muchas otras actividades ilícitas relacionadas estén ocupando, digamos, a porcentajes importantes de la población, especialmente joven, en lugares en donde la mayoría de las personas son personas pobres que tienen grandes necesidades. Entonces, ese es el reto. Esta crisis, este conjunto de crisis que estamos nosotros padeciendo en este momento, no pueden sino ser la oportunidad para repensar el modelo de país que estamos dejando a las próximas generaciones. Para repensar un nuevo pacto social, ¿no? Que nos permita cubrir las necesidades de todos y de todas, permitiendo una redistribución social más justa de la riqueza que producimos y sin que haya la necesidad de generar estas opciones de realización personal y de cobertura de las necesidades básicas a través de actividades ilícitas. Entonces, esa será la real salida que el Ecuador encuentre para enfrentar estas crisis y para
desarrollar mejores escenarios para su decurrir histórico. Mientras tanto, lo que ha podido o ha debido hacer el Estado ecuatoriano, el gobierno que ahora tenemos, es caracterizar a lo que nos está pasando como una guerra interna. El 9 de este mes, el presidente Noboa ha dictado un decreto en el cual caracteriza a nuestra situación como una guerra interna, es decir, una guerra no internacional. Entonces, ¿cuál es el efecto de esta decisión? El que ahora las Fuerzas Armadas, el Ejército, la aviación, las fuerzas navales, son quienes están protagonizando, digamos, la lucha contra la delincuencia organizada, a la cual se ha catalogado como grupos insurgentes, como enemigo, ¿no? En términos del derecho internacional humanitario. Entonces, esta salida que es muy comprensible, ¿no? Dada la crisis, ¿no? Y los hechos dramáticos que hemos presenciado los ecuatorianos, que estamos viviendo los ecuatorianos, tiene también sus riesgos, ¿no? Es decir, la experiencia latinoamericana no ha sido favorable en cuanto al otorgar a las Fuerzas Armadas roles que tradicionalmente en democracia le corresponden a las fuerzas civiles, ¿no? A la Policía Nacional, bajo el control y la batuta de los gobernantes civiles legítimamente electos. Entonces, hay preocupación en muchos sectores. Comenzamos a ver imágenes, ¿no? De gente que, con seguridad, los señores miembros del ejército están cumpliendo su deber, están deteniendo, pero a veces se ve un despliegue de violencia, ¿no? De humillación, que podría ser excesivo. Entonces, nuestra esperanza es que, por un lado, las Fuerzas Armadas se contengan en el ejercicio de su poder, que es muy grande. Que las autoridades civiles estén pendientes, ¿no? De ejercer el control que la Constitución les manda ejercer sobre las Fuerzas Armadas. Y que la sociedad civil permanezcamos vigilantes y activos para garantizar los derechos de todos y de todas las personas. Este también es un momento y una coyuntura propicio para los discursos antiderechos. Hay gente que, con análisis extremadamente ligeros y fantasiosos, piensan que quienes hacemos defensa de derechos humanos, las universidades que hacemos defensa de derechos humanos, las organizaciones de la sociedad civil, los abogados, abogadas y otros activistas, tenemos parte de culpa en la crisis de la violencia. Y muchas veces se nos achaca el estar siempre pendientes de los derechos de los delincuentes y no de las víctimas de la delincuencia. Yo creo que es un análisis que se aleja muchísimo de la verdad, ¿no? Yo creo que los derechos humanos tenemos que tener presentes la dignidad humana de todas las personas. Y por supuesto estamos preocupados y estamos conmovidos por el dolor de las víctimas de la violencia. Pero por otro lado también consideramos que el Estado y la sociedad no puede cometer los mismos crímenes por los que perseguimos a las bandas criminales. Entonces, nuestra actuación como sociedad y la actuación del Estado tiene que ser impecable. Tiene que estar enmarcada en el Estado de Derecho y en los mecanismos que la democracia pone a su disposición, porque eso es lo que convierte en legítima a la lucha defensiva que está haciendo. Y más bien el rol de las defensoras, defensores de los derechos humanos, se convierte en un rol crítico. Nuestra universidad, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, tiene una larga trayectoria de defensa de derechos humanos. Y esa es parte de nuestra misión, de cómo entendemos nuestro trabajo misional. Entonces, estamos también atentos para colaborar con la defensa de la dignidad humana en todas sus dimensiones y respecto a todas las víctimas en este conflicto y en esta crisis que es extremadamente dolorosa, como comencé diciendo, para todos quienes vivimos en el Ecuador y entiendo yo también para nuestros hermanos de la región que siguen con atención los acontecimientos. Les agradezco mucho por la oportunidad y espero también, si es que existe alguna pregunta, poderla responder.
Muchísimas gracias al doctor Mario Melo. Sí, por supuesto, al final de la ronda de ponencias vamos a tener la oportunidad de compartirles ya una serie de preguntas que nos están llegando a través del chat en vivo del canal de YouTube Somos Jesuitas. Agradecidos infinitamente con el doctor Melo. A esta hora vamos a darle la palabra a Albertina Navas, la doctora Albertina Navas, doctora en comunicación, MBA y periodista. Cuenta con más de 20 años de experiencia atendiendo a 50 clientes en los sectores público, privado y académico de 20 países. Representa a América Latina en la Mesa Global de Discusión de Comunicación Digital de la Asociación Mundial de Comunicadores Católicos, SIGNIS. Actuó como facilitadora del curso Faith Communication in the Digital World, dirigido por el Dicasterio de Comunicación del Vaticano para jóvenes líderes católicos. Además, sirvió como líder de mercadeo y plataformas digitales en el Centro Episcopal Latinoamericano CELAM. Actualmente se desempeña como directora de comunicación estratégica de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Un gran saludo y bienvenida. Muchísimas gracias a todos por este espacio y por permitirnos compartir un poco de lo que estamos viviendo en el Ecuador en estos momentos. Desde mi lado, desde el lado de la comunicación, quisiera abordar otra dimensión de la crisis. Partiendo del contexto que nos ponía el doctor Melo, de que el gobierno ha decretado un conflicto interno armado, esto también implica que una de las dimensiones de esta batalla es la dimensión de las narrativas. Es decir, hay alguien que quiere imponer su verdad y su posición frente a las cosas, y lo que vemos es que hay una guerra muy fuerte también del lado de la delincuencia organizada por imponer una narrativa del terror. ¿Y cuál es el objetivo de imponer una narrativa del terror en un momento de alta conflictividad social y política? La narrativa del terror básicamente nos quita la esperanza, nos roba la esperanza a los pueblos. ¿Y qué pasa con un pueblo desesperanzado? Básicamente un pueblo que no tiene esperanza se rinde. Y el momento en que se rinde, acepta las condiciones de la otra parte, que en este caso eso es justamente lo que buscan estos grupos irregulares dedicados a la actividad ilícita. En este marco, entonces, es como el contexto perfecto para que se den procesos de desinformación. ¿Qué significa esto? Esto es lo que vulgarmente podemos escuchar quizás en redes sociales o en conversaciones en los hogares como fake news. Pero el término correcto, quienes nos dedicamos un poco a estudiar este fenómeno, preferimos que se hable de desinformación, porque si decimos fake news al traducir, podría parecer un fenómeno muy simple. Noticias falsas, entonces son muy fáciles de reconocer. Y por el contrario, un fenómeno de desinformación es un fenómeno muy complejo, que tiene muchos matices y que tiene una serie de elementos que pueden inducir a conclusiones no válidas. ¿Cuáles son estos elementos cuando estamos hablando de procesos de desinformación? El primero que debemos tomar en cuenta es la veracidad. Es decir, efectivamente hay unos hechos que se están reseñando que pueden ser o no verdad. Pero aquí entra un segundo elemento que complejiza el análisis, que es el contexto. Porque un proceso de desinformación no siempre es información falsa. Puede ser información verdadera en un contexto falso o que no corresponde al contexto al que me estoy refiriendo. Por ejemplo, el día que se dio el secuestro del medio de comunicación TC en Guayaquil, la ciudad de Quito, pese a que en Quito no estaba pasando nada, se caotizó. Y uno de los videos que más se viralizó era un video que supuestamente refería un atentado en un lugar céntrico de Quito y que en realidad eran unas tomas de un simulacro de crisis que se había hecho meses atrás. Entonces, ese era un hecho verdadero que se puso en un contexto al que no correspondía para abonar a esta sensación de pánico. Entonces tenemos la veracidad del hecho, hechos falsos, parcialmente falsos o verdaderos en contextos falsos.
Pueden ser hechos falsos en contextos verdaderos, también ha pasado, se han dicho cosas que no ocurrieron y que se han atribuido al contexto actual, e incluso puede ser referir hechos sin contexto. Es decir, la desinformación es cualquier forma de manipulación de los elementos informativos de una noticia que conduzcan a la audiencia a llegar a conclusiones no válidas. En este proceso, la labor de los periodistas y los comunicadores es extremadamente relevante, porque de alguna manera podemos aportar haciendo procesos muy profesionales y rigurosos de verificación de datos. Por ejemplo, yo vi con mucho pesar en los primeros días que empezó esta crisis, muchos amigos de toda América Latina con mucha preocupación me contactaron y me enviaban las noticias locales de medios serios y me enviaban por WhatsApp videos de una supuesta ejecución de rehenes en el Ecuador. Ese video no era verdadero o no correspondía a ese contexto. Y lamentablemente ese era el video que se posicionó fuera del Ecuador en los medios de comunicación y ni siquiera circulaba internamente en el Ecuador. Eso ya nos va dando pistas de que efectivamente esos procesos son manipulados y que responden al tercer factor, que es justamente el de la intención. Detrás de esta desinformación hay una agenda. No necesariamente es espontánea, sino que hay grupos que se organizan para promover una determinada tendencia y posicionar o desposicionar una idea de la agenda pública. Por eso es tan importante que prosigamos como comunicadores y periodistas con procesos de verificación. El primer paso básico es, por supuesto, analizar la fuente, es decir, poder discernir si esta información que estoy recibiendo viene de un medio calificado que ha pasado por un proceso riguroso para compartir. En el caso del video, los rehenes, lamentablemente, pude constatar medios serios que lo compartieron, es decir, que no se cumplió este proceso de verificación. Y por eso hay procesos también que están muy apoyados en la tecnología. Y aquí me voy a permitir compartirles esta infografía que realizamos desde la Dirección de Comunicación de la PUCE para ir dotando a nuestra comunidad universitaria de herramientas que les pudieran identificar noticias falsas en medio de un contexto de alta incertidumbre y de tanta complejidad. Una forma muy fácil, por ejemplo, es el uso de Google Imágenes. ¿Qué significa esto? Que en lugar de hacer una búsqueda por texto, puedo hacer una búsqueda por imagen. Entonces, entro a Google, doy un clic en el icono de camarita y subo una foto que me parece que es escandalosa, que puede no corresponder, que me da cierta duda, y lo que me va a devolver Google es todos los portales o enlaces en que esta foto se ha publicado. Esto permitió, por ejemplo, que en muchos casos se pueda ubicar que ciertas supuestas noticias que circularon en esos días pico de la crisis, se pudiera validar que pertenecían a contextos de 2 o 3 años antes y que no respondían a la actualidad. También tenemos herramientas que nos permiten identificar, por ejemplo, el origen de ciertos videos. Ahí, por ejemplo, tenemos un proyecto que les invito a visitar si ustedes ponen en Google Data Viewer o pueden poner también verificación de videos en YouTube. Y lo que hace este es un proyecto de Amnistía Internacional, donde ustedes pueden pegar el enlace, es decir, la dirección URL de un video, la pegan en ese portal y les devuelve los metadatos. ¿Qué son los metadatos? Los datos que se recogen automáticamente cuando se sube un video a una plataforma. Esto implica quién subió el video, qué cuenta lo subió, cuántas veces se ha subido, quién es el usuario dueño de la cuenta, y eso también nos permite identificar si un video que se está compartiendo ha sido alterado. Estos contextos de alta incertidumbre generan que se comparta mucha información alterada, es decir, que ha sido intencionalmente manipulada para generar pánico. Por eso en su pantalla les dejo algunas otras opciones que permiten incluso verificar
si el contenido que se está compartiendo ha sido generado por inteligencia artificial. Porque cada vez los contenidos de inteligencia artificial son tan cercanos a la realidad que con un vistazo natural de usuario es muy difícil reconocer, tanto en imagen como en video e incluso en texto. Entonces se puede también verificar si un contenido ha sido hecho por inteligencia artificial. Y por supuesto es importante siempre validar los datos en portales que se dedican a una de las tareas principales del periodismo que se llama fact-checking o verificación de datos, donde podemos encontrar si una noticia es verdadera, parcialmente verdadera o falsa. Entonces, como periodistas y comunicadores, ¿en qué podemos aportar? Decíamos, en el análisis de la fuente, en una primera instancia. Segundo, en la verificación del contenido, ya sea de texto, imágenes o videos. A partir de todas estas herramientas tecnológicas a disposición, podemos hacer una comparación con la información pública. Por ejemplo, este video que les compartí de rehenes, el gobierno nacional del Ecuador oficialmente dijo que no era verdadero y que no correspondía al contexto. Sin embargo, se compartió en medios de comunicación internacionales y luego no se recogió esta aclaración del gobierno nacional. Cuarto, hay que hacer una revisión del contexto, pues como les decía, a veces llega una información que si nos ponemos a analizar, ha llegado demasiado rápido como para poder haber pasado en la temporalidad que se le está asignando. Y finalmente, verificación de datos. Pero más allá de eso, yo quisiera dejarles con una reflexión básica y fundamental. ¿Qué es esta que en este momento les comparto y que a veces es volver a los básicos? Porque quizás mucha gente de la que nos está acompañando esta tarde digan, pues fabuloso tener estas herramientas, pero no tengo quizás ni el tiempo ni la competencia digital de hacer todo este proceso de verificación que quizás me tome una media hora o más. De acuerdo. En ese caso en que estamos actuando como usuarios y ciudadanos, no me permito volver a los básicos y les recomiendo esta reflexión que nos hacía Sócrates en su momento y que pese a que es tan antigua, es más vigente que nunca en procesos de desinformación y de alta conflictividad social, que es un triple filtro de la verdad, bondad y utilidad. ¿Qué nos proponía Sócrates? Nos proponía que antes de compartir una información nos hiciéramos estas preguntas básicas. El filtro de la bondad, de la verdad, nos invita a preguntarnos, ¿me consta que esta noticia es verdadera? ¿La obtuve de un medio confiable? WhatsApp y una información reenviada N veces en WhatsApp no es un medio confiable. Entonces, ¿puedo de verdad asegurar en primera persona que es verdad? Segundo, el filtro de la bondad. ¿En qué les beneficia a las personas que son protagonistas de la noticia que yo la comparta? Supongamos que aquel video de los rehenes hubiera sido verdad. ¿Acaso era respetuoso y digno con las familias de estas personas compartir imágenes tan crudas sobre una supuesta ejecución? Incluso si hubiera sido verdad, no procedía a compartir ese tipo de información. Si bien podía existir la noticia, no era necesario compartir el video. Entonces, preguntémonos, ¿en qué le beneficia a los protagonistas de la noticia que yo la comparta? Y finalmente, el filtro de la utilidad. Esto quiere decir, ¿quién se beneficia de que yo publique esto? Recordemos que, como hablábamos inicialmente, siempre hay una agenda y hay alguien que quiere posicionar la narrativa del terror. Entonces, yo como ciudadano estoy quizás de buena fe abonando a esa narrativa del terror. Puede ser que sin querer estemos actuando como elementos amplificadores de la desinformación. Por eso, yo les invito a todos como ciudadanos que pensemos en una recomendación básica que es el principio de ante la duda, abstención. ¿Qué significa eso? Si una información que me llega por mis redes sociales, por mi WhatsApp o que alguien me comente en un pasillo, suena escandalosa, rara, cruda
y no la puedo verificar, al menos no la compartas. ¿Por qué? Porque compartirla puede volvernos agentes de desinformación. Y no hay nada más irresponsable en estos contextos de incertidumbre que compartir algo por si acaso. Entonces, mi recomendación final es invitarles a que nosotros también podamos ser ciudadanos críticos y activos con la información, compartiendo solo aquella información que haya sido verificada, que contraste las distintas posiciones, que haya pasado por un filtro riguroso y que no abone a la narrativa del terror. Cuando estés frente a una noticia, pregúntate. 1, ¿me consta? 2, ¿en qué le beneficia a los protagonistas de la noticia que yo la comparta? Y 3, ¿quién sale ganando de que esta noticia se posicione? Muchísimas gracias, quedo atenta por si hubiera también preguntas y comentarios de la audiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Albertina Navas. Sí, efectivamente, agradecido por su lúcida y sugerente ponencia el día de hoy a través del canal en YouTube Somos Jesuitas y este análisis de coyuntura acerca de Ecuador, lo que ha venido pasando en esa nación suramericana. Les voy a pedir tanto al doctor Mario como a la doctora Albertina que vayan tomando nota. Digamos, voy a hacer una primera ronda de interrogantes que nos han llegado y en el mismo orden de sus intervenciones puedan ustedes responder a estas interrogantes que nos llegan desde diferentes partes de América Latina y el Caribe. En primer lugar, para el doctor Mario, ¿cuál sería, a su juicio, la reforma institucional más importante para enfrentar la violencia criminal en Ecuador? Esta nos llega desde Colombia, desde Uruguay para la doctora Albertina. A nivel de opinión pública, ¿existe apoyo en la población para implementar una política de seguridad similar a la de Bukele o la ha propuesto el presidente Noboa? Seguimos revisando por acá para hacer algunas adicionales. Pregunta Alexander Medina desde Venezuela, ¿por qué se instaló el crimen organizado en estas provincias ecuatorianas? ¿Debilidad institucional de los gobiernos locales? Y Iralis Pinto, también desde Venezuela, ¿considera usted conveniente las medidas económicas que se están tomando en este momento de crisis de seguridad desde Lima, Perú? Su compañero secretario ejecutivo de la CEPAL, Nelson Otaya, en el escenario de conflicto interno, ¿qué labor puede jugar la Iglesia o la sociedad civil? ¿Es una opción la fórmula política de control de la seguridad a lo Bukele? O también lo señalaba la interrogante anterior. Y esta última, para cerrar esta primera ronda de interrogantes, Josué Araque desde Mérida, también desde Venezuela, pregunta acerca de las posibilidades que el conflicto interno en Ecuador pueda tener algunos impactos en países vecinos como Colombia, Venezuela, Brasil, digamos, el resto de la región, o Perú también. Entonces, de nuevo, le cedo la palabra primeramente al doctor Mario Melo y luego a la doctora Albertina Navas para responder a estas primeras inquietudes de nuestra audiencia. Adelante, doctor Mario. Con mucho gusto, muchas gracias por las preguntas, todas muy interesantes. Me preguntaban sobre cuál sería la reforma institucional más importante. Esa es una inmensa pregunta, porque en realidad sería un conjunto de reformas institucionales que necesitamos abordar. Tal vez la primera, no porque sea la más importante, pero sí la más urgente, es una reconstitución del Poder Judicial. Nosotros desde la Constitución del 2008 tenemos un modelo de Poder Judicial que tiene un órgano de administración que se llama el Consejo de la Judicatura. Y claro, los jueces de la Corte Nacional de Justicia
están exentos pues de las tareas administrativas que asume el Consejo de la Judicatura. Tengo la impresión de que esa no fue una fórmula buena. Tengo la impresión de que no hay realmente un control adecuado de las actuaciones de los jueces. Tengo también la impresión de que no se ha trabajado lo suficiente en garantizar a jueces, fiscales, a los propios abogados condiciones de seguridad para el ejercicio de sus funciones y que es imprescindible comenzar a trabajar en eso, ¿no? Entonces, parte de lo que alimenta, digamos, la llama de la violencia es la sensación de impunidad, de que los crímenes que se cometen probablemente no van a quedar impunes, no van a ser sancionados. Entonces, es necesario el fortalecer la respuesta del Estado dentro del Estado de Derecho, es decir, una respuesta que tutele judicialmente los derechos de las víctimas. Entonces, yo pienso que hacia allá sería un primer esfuerzo. Eh, Concomitantemente, necesitamos también trabajar mucho más en ofrecer condiciones dignas de trabajo a los miembros de la Policía Nacional. Yo creo que los miembros de la Policía Nacional, que son la primera línea, han sido la primera línea para enfrentar a la delincuencia organizada, todavía son escasos en primer lugar. En segundo lugar, están muy poco, digamos, equipados frente al poder de fuego que han demostrado las organizaciones criminales. Tienen poca capacitación, pocos instrumentos, pocos vehículos. Entonces, hay una necesidad de dotarles de los elementos que les permitan realizar su trabajo de una manera profesional. Y claro, sin lugar a dudas, hay que pensar más a profundidad un modelo de desarrollo que permita el desarrollo de encadenamientos productivos que den trabajo a las personas, ¿no? Que permitan que la gente tenga opciones para ganarse el pan honradamente. Lamentablemente, nuestra historia económica en los últimos 50 años ha estado dominada por el extractivismo, ¿no? Por la industria petrolera que genera pocos puestos de trabajo relativamente y que trae impactos ambientales, sociales, extremadamente graves en las zonas de explotación. Entonces, yo creo que es momento también para repensarnos como país y generar otras alternativas, ¿no? Que puedan realmente dar trabajo a la gente y que puedan constituir opciones, digamos, para el desarrollo más sostenible del Ecuador en términos también sociales. Otra pregunta que me permito tratar de responder. ¿Por qué se instaló en las provincias que mencionaba? Por razones geográficas. Eh, Está más grave, digamos, la crisis de seguridad en estas provincias que dan al mar, porque el mar es un medio por el cual la droga sale hacia los mercados internacionales. Entonces suelen ser más violentas las provincias costaneras, que son aquellas provincias donde el narcotráfico tiene los puntos de partida de las embarcaciones, de los submarinos que ahora utilizan para poder traficar internacionalmente sus productos. Entonces allí se está centrando la violencia. Evidentemente en Quito también, que estamos nosotros en las montañas, en los Andes, pero que es el centro de decisión política, entonces también para nosotros es complicada la situación. Nos dicen sobre las medidas económicas que se están tomando, bueno, son medidas emergentes, ¿no? Como les decía, por las cifras, el déficit presupuestario que tiene que enfrentar el gobierno es muy serio. El servicio a la deuda que tiene que pagar es muy serio. Lo que entonces la medida que está planteando el presidente Noboa es el incremento del impuesto al valor agregado, es decir, ese impuesto que pagamos por las transacciones de compra-venta de bienes muebles. Y claro, es un impuesto que afecta a mucha gente porque muchos bienes muebles se transan día a día, ¿no? Al final, la cuenta de la lucha contra el crimen organizado la paga los más pobres, la paga el pueblo, porque las personas más acomodadas, las personas que tienen dinero, pagar 15 en vez del 12% de IVA no es mucho, pero a la gente que tiene menos capacidad adquisitiva se les hace una cantidad importante. Entonces siempre los costos de estos conflictos también se distribuyen inequitativamente, ¿no? Entonces probablemente los pobres serán quienes más paguen. ¿Cuál sería la labor de la iglesia y de la sociedad civil? A mi juicio es fundamental.
nosotros como sociedad civil y la iglesia, o las iglesias, ¿no? No podemos permanecer impávidos frente a lo que está sucediendo. Yo creo que podemos hacer dos cosas fundamentalmente. Primero, acompañar y socorrer a las víctimas, porque está cayendo muchas personas, muchas familias en estos enfrentamientos entre la fuerza pública y las bandas criminales. La gran mayoría de las personas que caen no tienen antecedentes, son víctimas colaterales de lo que está sucediendo. Entonces, personas necesitan acompañamiento, necesitan apoyo. Y por otro lado, tenemos que permanecer vigilantes y activos en la denuncia de cualquier exceso, de cualquier violación de la dignidad humana. Como les decía hace un momento, ese es un trabajo a veces poco reconocido, pero que es gravitante, importante. Muchas de las personas que a veces desarrollan discursos antiderechos humanos, en estas coyunturas, luego son víctimas. Luego les pasa cosas a ellos, a sus seres queridos, son los primeros en acudir, ¿no? A los servicios de derechos humanos. Entonces hay que poner en valor el trabajo que hacemos cuando hay una denuncia de un abuso. No es que se quiera proteger a los delincuentes, que se quiere proteger a personas, a seres humanos que tienen una dignidad. Entonces creo que ese también es una línea de trabajo importante. Y la última pregunta, me preguntaban si este conflicto que está sucediendo en el Ecuador se va a derramar hacia nuestros países vecinos. Nosotros tenemos frontera terrestre con Colombia y con Perú. Probablemente sí, ¿no? Es decir, probablemente por varias razones, digamos, del comercio transnacional de sustancias sujetas a fiscalización, lo que está sucediendo en Ecuador tendrá impactos en nuestros países vecinos. Y eso lo hemos vivido nosotros también, ¿no? Porque en momentos de alta violencia en Colombia, el conflicto colombiano se desparramó al Ecuador y tuvimos muchísimas personas refugiadas, ¿no? Y en Colombia igual, en los momentos graves de conflictividad armada, política, también tuvimos muchas personas peruanas que tuvieron que refugiarse en el Ecuador. Entonces, bueno, estos fenómenos normalmente son regionales, es la región la que está padeciendo todo lo que estamos comentando. Muchas gracias. Muy bien, me voy a permitir responder algunas preguntas en tres líneas sobre la narrativa pro Bukele, la iglesia y los medios de comunicación. Creo que uno de los principales riesgos en estos procesos de desinformación es que justamente se refuerzan narrativas polarizantes, es decir, donde hay unos buenos contra unos malos y donde se romantizan situaciones en donde puede haber conculcación de derechos que están supuestamente compensados por la seguridad. Entonces, la seguridad a veces se vuelve entonces el elemento que puede justificar cualquier exceso. Y en esa medida, esas narrativas son peligrosas. Respecto específicamente del caso de Bukele, viví 5 años en Centroamérica y estudié muy de cerca el tema de Bukele y he estado muchísimas veces en El Salvador. Y efectivamente lo que se ve en América Latina respecto de lo que de verdad pasa en el país no es 100% correspondiente. De hecho, nuestra universidad hermana, la Universidad Centroamericana en El Salvador, ha tenido dificultades en el entorno que está viviendo. Entonces, creo que hay que tener como usuarios, ciudadanos, comunicadores o periodistas siempre esta prevención de independientemente de cuál sea el personaje de referencia respecto del cual queremos ponerlo como modelo, que no se romantice posiciones que a su propósito de la seguridad permitan, facilitan o fortalezcan narrativas de conculcación de derechos. De otro lado, respecto del, alguien preguntaba cuál podría ser el rol de la iglesia. También considero que es una pregunta importantísima y yo digo, la respuesta es muy simple. Para mí en estos contextos, la iglesia es una fuente de compasión y esperanza, que es justo lo que necesitamos ahorita. De compasión por lo que decimos, porque la esperanza nos empieza a endurecer a veces del corazón porque creemos que tengo que dejar de ser sensible frente al dolor del otro para poder
gestionar mi dolor y a veces en esa medida perdemos ciertas sensibilidades. Y ahí es donde la iglesia nos dota de herramientas para no perder ese norte de la dignidad humana en todo lo que hacemos. Y desde las instancias o desde las obras de la iglesia también se puede hacer mucho, y aquí me voy a permitir referirme, por ejemplo, al caso de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Nosotros emitimos un pronunciamiento, pero más allá de que sea un pronunciamiento, yo hallo valioso que tiene tres segmentos clave. Uno que trata de explicar el fenómeno, porque tuvimos preguntas de todas las instancias de la sociedad civil y de la iglesia y de medios nacionales e internacionales, cuya pregunta era, ¿por qué llegamos a este punto? Entonces, por un lado, se cumplía una función de contextualizar la situación. Una segunda propositiva, no solamente decimos esto pasa, sino esto proponemos como ejes de acción frente a lo que pasa. Y una tercera que me parece importantísima y que creo que además es un signo muy ignaciano de las obras de la Compañía de Jesús, que es también el compromiso. Y bueno, respecto de esto que pasa, nosotros nos comprometemos. Entonces les invito, si tienen la oportunidad de leer y reflexionar sobre el pronunciamiento de la PUCE, intentamos movernos en esas líneas y ser consecuentes con este planteamiento. Y finalmente preguntaban sobre los medios de comunicación y cuánto pueden estar abonando a la narrativa del terror. Es verdad, no todos, y hay medios que efectivamente sí. ¿De qué forma abonan a la narrativa del terror? He visto, por ejemplo, muchas noticias locales que son contadas exclusivamente desde el delincuente, sin ver las otras, sin hacer el contraste de las historias. Entonces, ese es un principio básico del periodismo, es decir, tener todas las versiones respecto de una misma historia. Y creo que también hay un peligro del que ahora alerto. Creo que todavía no hemos estado en eso en Ecuador, pero puede pasar en cualquier contexto de alta conflictividad social, y es creer que tener una narrativa de paz es per se tener una narrativa pro gobierno. Y entonces creo que ahí como periodistas y como ciudadanos críticos tenemos que tener una alerta. Tenemos que tener esa posición crítica también frente a lo que hace el gobierno, porque eventualmente puede haber exceso de todos los lados. Y como ciudadanos críticos tenemos que estar alertas. Entonces, efectivamente, creo que los medios de comunicación, incluso de buena fe, pueden estar cayendo en esa trampa de pensar que el dilema es delincuentes gobierno y no terror versus paz. Con eso espero haber podido aclarar algunas de las inquietudes. Muchas gracias. Muchísimas gracias de nuevo, tanto al doctor Melo como a la doctora Albertina. Tengo, digamos, unas preguntas finales, una ronda final. Usamos el mismo procedimiento. Tomen nota para que puedan responder en el mismo orden establecido. Nos preguntan, o les preguntan, mejor dicho, vamos a revisar aquí en el chat del canal Somos Jesuitas en YouTube. ¿Qué quiso decir el expresidente Correa cuando manifestó que Ecuador cosecha lo que sembró? En ese sentido, ¿qué tanto tienen que ver sus gestiones en estas tres crisis? También nos pregunta por acá, nos preguntan ¿qué rol juegan los medios de comunicación en esas narrativas desalentadoras? Ya la doctora Navas nos ha tocado el tema. Gandhi Sánchez, la focalización de combustible afectará a los sectores más vulnerables. Y por último, Lucas López, jesuita, coordinador de la red de radios de la CEPAL, a quien saludamos cordialmente, les pregunta por conseguir mayor seguridad. Al parecer, nuestra ciudadanía está dispuesta a renunciar a muchas o a muchos de nuestros mecanismos democráticos. Parece que tenemos una ardua tarea en educación y comunicación. Entonces, les agradezco tanto al doctor Melo como a la doctora Nava responder estas últimas interrogantes para ir cerrando nuestro análisis de coyuntura en el día de hoy. Adelante.
Bueno, sobre la primera pregunta, me permito decir que en general no me gusta mucho que el debate sobre estos temas se centre en lo que dice el expresidente, ¿no? Que Correa, que dice en realidad demasiadas cosas, muchas cosas, algunas muy coherentes, otras un poco menos. Lo que sí puedo decir es que definitivamente las crisis, esta conjunción de crisis que estamos viendo ahora, no son de ayer ni de anteayer, se vienen gestando por décadas. Y en esas décadas, varios gobiernos han estado al mando del Ecuador. Y todos estos gobiernos de alguna manera han contribuido en lo que ahora estamos padeciendo. Es decir, no es que surgieron espontáneamente en un minuto, hace un par de años, las bandas criminales. Estas bandas criminales se están gestando, están trabajando, están teniendo un proceso organizativo, como ya les digo, desde hace mucho tiempo. Y yo creo que el Estado estuvo alerta, el Estado sabía, y el Estado no encontró las estrategias adecuadas para frenar ese crecimiento. Por otro lado, me reitero en lo que ya les dije en mi primera intervención. La principal estrategia para prevenir esta pérdida de control de algunas facetas del Estado en favor de las bandas criminales es trabajar en construir sociedades más equitativas, menos excluyentes. Entonces, claro, en la ronda anterior me preguntaban por qué esas provincias. Por razones geográficas y también por razones socioeconómicas. Son provincias deprimidas donde hay mucha gente pobre y la gente pobre no está encontrando opciones de trabajo honesto. Entonces, ahí es fácil, ¿no? Que las redes del narcotráfico recluten personas para sus organizaciones. Entonces, sí, definitivamente hay una deuda pendiente por parte de varios de los gobiernos que han estado en el Ecuador en los últimos años, que terminan con lo que estamos ahora viviendo. La segunda pregunta sobre la focalización de combustibles, definitivamente sí, ¿no? Es decir, es una medida que afecta con mayor rigor a las clases populares, porque todo se mueve en el Ecuador con gasolina, ¿no? Es decir, los alimentos se transportan por gasolina, la gente va a sus trabajos, a sus estudios en vehículos movidos por gasolina mayoritariamente. Ahora tenemos solo una línea de metro que lo inauguraron hace poquito tiempo, solo en la ciudad de Quito, y que cubre una pequeña porción de la ciudad, y el resto se mueve por gasolina. Entonces, si sube la gasolina, el impacto va a ser muy fuerte. Yo no digo que no sea una medida que en algún momento haya que tomarla, ¿no? Es muy costoso mantener los subsidios en una economía que está en profunda crisis, pero sí habrá que tomar medidas compensatorias y habrá que tomar esa medida después de tener un diálogo amplio nacional con muchos sectores, ¿no? Es lo que no ha sucedido y en anteriores oportunidades en que se ha tratado de retirar los subsidios ha habido levantamientos populares bastante complejos también. Por último, siempre este dilema, ¿no? Más seguridad, menos democracia. Esa es una reflexión muy rápida, ¿no? Que hace mucha gente, que ve en la televisión que hay asaltos, que hay robos, que hay secuestros, que a lo mejor en carne propia vive el ser robado, el ser secuestrado, el que un ser querido haya sido muerto por la delincuencia y clama a gritos porque haya represión, porque se persigue a los perpetradores de esos hechos, aunque no se sigan los canales legales. Entonces, claro, es una reacción psicológica entendible, pero no es correcta, porque si no se siguen los canales legales, si no hay un uso progresivo de la fuerza, por ejemplo, en vez de solucionar el problema de la violencia, lo estamos incrementando. Y el Estado está tomando formas que son de su enemigo, es decir, de las bandas criminales. Bandas criminales matan sin respetar los derechos. Entonces el Estado no puede actuar igual. El Estado tiene que ejercer su poder enmarcado en lo que dice la ley, porque parece del Estado y de esa manera garantiza la dignidad humana de todos. Muchas gracias por las preguntas. Muy bien, complementando lo que dice el doctor Melo, que ya lo respondió de manera muy clara y contundente, más bien quisiera cerrar con una reflexión y es invitarnos a todos en estos contextos tan difíciles a lo que llamamos que es una comunicación por la paz.
no se trata de ingenuidades, no se trata de tapar el sol con un dedo y de no contar lo que está pasando. Al contrario, se trata de contar con seriedad y rigor, pero en un marco del respeto a las diferencias de toda índole, por supuesto, en una comunicación que promueva una interacción basada en la inclusión y por supuesto que permita y facilite un análisis estructural de los fenómenos que no se quede en lo simple, en lo reduccionista, en lo unicausal, sino que vaya a lo estructural y a lo multidimensional, que es una de las características de este tipo de fenómenos. Entonces, nada más que agradecerles por este espacio de reflexión, por su interés en la situación del Ecuador e invitarles a todos a que nos apoyen en esta casi cruzada que también nos toca en la dimensión de la comunicación. Muchas gracias. No, más bien les agradecemos a ustedes, al doctor Mario Melo y a la doctora Albertina Navas de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador por acompañarnos en este análisis de coyuntura. Agradecemos también a USAL, la Asociación de Universidades Jesuitas confiada en la Compañía de Jesús de América Latina y el Caribe, por apoyarnos en este análisis de coyuntura, el doctor Francisco Urrutia, por compartir con nosotros en representación de AUSAL en este evento. Y por supuesto agradecerle al equipo de comunicaciones de la CEPAL, Tiffany Trejo y Grecia Peláez desde Lima, en Perú, a Ingrid Torres e Ingrid Jiménez desde Venezuela, por todo el apoyo en este análisis de coyuntura acerca de lo que está pasando en Ecuador. Esta transmisión queda colgada en el canal de Somos Jesuitas en YouTube y además va a ser difundida por las diferentes redes sociales de la Conferencia de Provinciales para América Latina y el Caribe de los Jesuitas. Así que agradecemos de nuevo infinitamente la participación y nos volveremos a encontrar en un nuevo análisis de coyuntura y obviamente estaremos muy pendientes de los acontecimientos en el Ecuador. Feliz día para todas y para todos.